Bien, bien chicos. En la clase de hoy vamos a hablar un poco, o a socializar un poco de algo que ya todos conocen, que son los estados que nos estamos de la materia. ¿Cuáles son esos estados? Los conocemos regularmente son tres. ¿No recuerdan cuáles son? La pared terrestre, sólido, líquido, gaseoso. Esos son los estados de la materia, o los que más se conocen. Ahora, la materia, dependiendo del cambio de presión, del cambio de temperatura, ¿verdad? Cuando la presión baja o sube, la materia efectúa cambios. ¿Cuáles son esos cambios que se dan? Por ejemplo, si yo tengo una paleta y yo la quiero derretir en un helado, derretir en un vaso, ¿qué yo hago? Yo la pongo en el vaso. Como la temperatura de afuera no está bajo cero, entonces la paleta empieza a derretirse y pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces eso se le llama estado de fusión. Ese es el estado de fusión, cuando un sólido cambia a estado líquido. Ahora, si yo, esa paleta, ¿verdad? O en este caso, imaginemos que empezamos. Si esa vaso de agua, yo quiero hacer que evapore, ¿cómo yo hago? Yo quiero calentar. ¿Qué pasa? Cuando yo aumento la temperatura y el agua pasa por encima de 100 grados Celsius, por encima de 100, empieza un proceso de ebullición, lo que causa la evaporación. Entonces el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso. Exactamente, muy bien. Bien. Luego, si la temperatura en vez de subir baja, pasa algo que se da mucho en la nevera que tenemos en la casa, que es el estado de condensación, que es cuando ese líquido o gas, cuando ese gas cambia de estado líquido por vía de enfriamiento. Sí, recuerden que aquí arriba estamos hablando con temperaturas altas, en la parte de abajo con las temperaturas bajas. Sí. Bien, cuando ese gas, que ya está en estado gaseoso, para la redundancia, ¿verdad que sí? Empieza a enfriarse, lo que hace es que ese gas se condensa, se pone como pesado y se va cambiando a estado líquido. Ahora, si la temperatura continúa bajando y llega a estar menos cero la temperatura, menos 0 grados Celsius, entonces pasa a lo que conocemos como sólido. A eso se le llama, a ese estado de cambio de líquido a sólido por baja temperatura se llama solidificación. Ahora, algo que ustedes no sabían porque solamente no hemos trabajado esas tres partes. Hay dos estados o cambios de la materia que se dan. ¿Qué pasa? ¿O cómo se llama? Ese estado que pasa de sólido con temperatura alta directamente a gaseoso. ¿Cómo se llama? Se llama sublimación. Cuando yo tengo una paleta y yo doy tanto caliente que la paso desde el estado sólido hasta el estado gaseoso, se le llama sublimación. Ya luego ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Y el caso inverso que se da es cuando cambiamos un gas a estado sólido. Se llama sublimación inversa o cristalización. De esta manera es que se hace la sal que sacan del mar. Hay un tipo de tecnología que se utiliza para el agua, calentarla, el agua del mar, calentarla y extraer las sales por medio de temperaturas. Entonces, cuando se extrae la sal del agua, llega a estado sólido. Deben esos cristalitos de sal, no cocinamos. La sal molida es bien pequeñita, no son cristales. Al igual que el azúcar, que también son cristales, que lo usamos todos en la casa. A ese estado de cambio de gaseoso a lo que se llama estado de sublimación inversa o cristalización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que la materia cambie? Siempre va a ser la presión o la temperatura. ¿Sí? Recuerden que estos cambios se efectúan mayormente en el agua. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos del ciclo del agua? De cuando cambia, de cuando llueve, que se evapora a través del cielo, que cuando está la nube se condensa, que cuando está condensada la luz se precipita, se vuelve lluvia, y en caso cuando la temperatura es muy baja, entonces se convierte en nieve con granizo. ¿Sí? Entonces, traer otra vez
hace la tierra con ella? Absorbe la tierra, la que no cae en los árboles. Entonces, desde la tierra, donde no se absorbe, la que se absorbe va a los ríos, y la que no se absorbe, entonces, sube otra vez en estado gaseoso, por medio de la evaporación. ¿Quién hace que se evapore? El sol, aumentando la temperatura. Sí, este es el mismo proceso, es el mismo ciclo que se da. Entonces, ahora, quienes no tengan el ejemplo, lo van a copiar. Y luego, vamos a seguir avanzando a otra clase. El mismo tema, pero a otra clase. Pero primero tengo que copiar ese ejemplo tal cual. ¿Sí?